días, amigos. Hoy viernes 17 de mayo de este año 2019. Debemos comenzar con una información grata. Y es que nuestro vecino, Michel El Buenón, allá en Metro, en Juan Dolio, nos invita a pasar con él un encuentro Hard Rock Live Santo Domingo, aquí en la Winston Churchill, para celebrar los 35 años de su carrera artística. Ha preparado un concierto bajo la dirección del señor Julio César García, Michel El Buenón, para hacer un repaso histórico de lo que ha sido su carrera artística, que comenzó, incluso estuvo por los lados del Combo Show de Johnny Ventura y por muchas otras agrupaciones. El Tabú, el Combo. Son instituciones que, en este caso, las dos prácticamente desaparecían. Tabú no se ha vuelto a hablar más de ella. Y Johnny Ventura dejó su Combo Show también como una de sus grandes realizaciones. Pero bueno, Michel El Buenón celebra hoy sus 35 años. Y eso lo vamos a compartir con él, todos los que somos sus amigos y cercanos, en nuestro caso. Así que a Michel, que le vaya bien esta noche en Hard Rock Live, aquí en Santo Domingo. Miren, este viernes a nosotros nos gustaría hacer hincapié en lo que presenta hoy por hoy la economía y la sociedad dominicanas. Una inspiración ya clara de los que aspiran al progreso y al desarrollo económico y social, para resaltar, han inspirado muchos sectores en resaltar lo que es ya el sendero claro, preciso, que está recorriendo la República Dominicana, con todos sus componentes, lógicamente, hacia el desarrollo. La expresión está saliendo incluso de voces autorizadas. Yo quisiera que ustedes sepan que José Ramón Peralta, el secretario administrativo de la presidencia, al que nosotros conocemos desde hace décadas, no es un improvisado en el área de los negocios. Es probablemente uno de los primeros que creyó en las empresas de agronegocios montadas y proyectadas hacia futuro. Más de 3 décadas atrás, 4 décadas atrás. Y en ese momento lo conocimos y nos asociamos en algún proyecto con él, porque él estaba en una diversidad de actividades, pero la mayoría relacionadas con los agronegocios. Uno de los primeros exportadores organizados que tuvo el país de productos agrícolas. Bueno, este señor acaba de decir que la República Dominicana no solamente es el sol resplandeciente del desarrollo económico y social de América Latina, encabezando el desarrollo, sino que también pinta que es el ejemplo a seguir de todas las economías tercermundistas. Pero yo quería combinar eso con la apreciación de otro dominicano con una experiencia enorme en la gestión de asuntos públicos de envergadura, como son los monetarios y financieros. El licenciado Héctor Valdés Albizu, quien, al igual que nosotros, debe estarse acercando a los 50 años de servicio al Estado por medio del Banco Central de la República Dominicana, donde comenzó por el puesto más bajo hasta la gobernación, máxima posición allí. Incluso en algún momento también ya
compartiendo dirección, responsabilidad en la conformación de las políticas económicas de la nación, como por largo tiempo fue el Banco Central, hasta que se le asignó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo funciones máximas de esa misma, planificar el desarrollo, en el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que incluso es el ministerio responsable de elaborar y hacer aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030, acuérdense. Y ese Ministerio de Hacienda, que mejor conformado, mejor definido, ha venido a ser el tesoro del Estado. Bueno, el Banco Central, sin embargo, sigue siendo el máximo responsable, aunque esa responsabilidad la comparta precisamente con el Ministerio de Hacienda, para la elaboración y ejecución de políticas monetarias y financieras que sirvan de soporte al cuerpo económico dominicano, con un éxito indudable, acompañado de una superintendencia de bancos que se ha encargado de mantener saludable a todo el sistema, saludable, con una supervisión a tiempo, responsable y de alta profesionalidad, en un proceso constante de mejora de todo su personal. O sea, estamos en buenas manos. Pero ese gobernador del Banco Central, que asistió al foro de Latin Finance y que destacó que la República Dominicana en el primer trimestre del año acumuló un crecimiento de 5.7%, con una inflación de menos de un 1%, y manteniendo en activación sus principales sectores de la economía, sus motores básicos, que también proyectó, porque se quiso ir lejos, para que se, en la misma onda de José Ramón Peralta, cómo la nación ha venido sorteando dificultades que se le han presentado a la economía mundial, no solamente a nosotros, porque la burbuja hipotecaria del 2007 y financiera del 2008 tensó la economía mundial y se llevó miles de bancos de los países desarrollados, miles de bancos. Bueno, todo eso lo ha sorteado con éxito la República Dominicana hasta convertirse, sin duda alguna, en un ejemplo a seguir por parte del tercer mundo. Decía Valdés, para citarle una cifra de esas que son comprobables, que fueron certificadas, que de 2012 al 2017, el 18, sumémosle el 18, el turismo de la República Dominicana ingresó 45.500 millones de dólares a la economía. 45.500 millones de dólares a la economía. Ni Brasil, ese gigante, ni Argentina, ese otro gigante, ni Chile, ni Uruguay, que tiene tradición. Uruguay inició el desarrollo del turismo cuando aquí ni pensábamos en esa actividad. Nosotros declaramos el turismo como una necesidad nacional en el 1968 mediante un decreto con 2 o 3 considerandos. En el momento que se produjo eso, en el 68, ya Punta del Este, Uruguay, tenía 3 décadas de desarrollo, de turismo organizado como empresa. Entonces, nosotros ingresamos más por turismo que cualquiera de esas naciones en ese lapso del 2012 al 2018. Eso fue una cifra que el gobernador soltó en ese encuentro, junto con otras más, únicamente para dar notación de hasta dónde ya la economía dominicana es uno de esos ejemplos brillantes, atractivos, de que una nación con políticas coherentes y con conductores políticos en el plano de la política
Políticas coherentes, estamos hablando del desarrollo económico y social, y con políticos en la dirección del Estado también coherentes, que le tengan respeto a la continuidad, pueden superar el estado de su desarrollo. Lo puede hacer, porque también mencionó de cómo la pobreza ha sido impactada por políticas públicas, al punto de pobreza extrema y pobreza general, llevarla a niveles mínimos. De cómo la moneda nacional se ha mantenido durante todos estos años, y no obstante las ráfagas de crisis que nos han llegado de todas partes, incólume, con variaciones que cuando usted promedia le dan 2%, inflación anual durante un larguísimo periodo. Todo eso, más el hecho, esa minería nuestra que parecía extinguida. Bueno que ustedes sepan que a mediados de la década de los 90 nosotros no teníamos minería, es porque estaba Falcon Bridge muy alicaída, era la única que quedaba en el aire, había salido de circulación ya. Rosario Dominicana, Alcoa había soltado sus bártulos y dejado eso ahí para que alguien explotase lo que quedaba ahí de bauxita ya en Pedernales. Y en general, ya Rosario Dominicana había agotado toda su existencia de oro y plato en superficie. Y lo que había dejado ahí era una de las zonas más peligrosas que usted se puede imaginar, llena de contaminantes, etcétera. Bueno, y Falcon Bridge dudosa de proseguir adelante porque estaba agotando también su reserva superficial. No éramos en ese momento la pujante nación minera con que se inició la década de los 70. Bueno, pues eso se recuperó y ahora estamos de nuevo como quinto productor mundial de oro. Y si se le concede Loma Miranda a Falcon Bridge, vuelve a ser el octavo mayor productor de níquel del mundo. Eso ustedes lo pueden anotar. Y entramos al mercado ya del cobre. No éramos productores y exportadores de cobre, ahora somos productores y exportadores de cobre. Cobre es uno de los minerales básicos de la humanidad, del mundo de hoy. Y por ahí viene el zinc. O sea, somos una nación minera. El gobernador lo resaltaba también. O sea, hemos desarrollado sectores potentísimos. La agropecuaria dominicana le sobrevivió también a todas esas. Le sobrevivió incluso a esa política de PL 480, mediante la cual los Estados Unidos pusieron sus sobrantes de la agropecuaria al servicio de sus asociados a precios subsidiados y pagables a largo plazo, prestados, lo que desestimuló sin duda alguna muchísimas actividades. Aquí se llevó la industria aceitera del maní y de autosuficientes que éramos en lácteos, no solamente en leche, sino también en lácteos. En la década de los 70 pasamos a ser dependientes, tanto como un 70% llegamos a ser. La suerte que se han elaborado políticas y ya vamos por un 60% de autosuficiencia, pero llegó a ser un 30. Producimos arroz de la calidad comparable al mejor del mundo, ahora en este momento. Y como dice también el señor gobernador, con la garantía que más del 85% de los alimentos que es de la mesa lo produzca el campo. Somos una nación, les digo, que está siendo vista ya por los organismos internacionales como una nación modelo. Y esa frase que repitió el señor ministro de Administración Pública, que les pido que no lo consideren un político ocasional, es un político activo, es el vocero del gobierno político y del presidente de la República, pero considérenlo también como un empresario con más de 3 décadas en
en las espaldas, empresario que ha sabido crecer de pequeño a grande, porque es grande, sin duda alguna, como empresario, uno de los mayores importadores del país. Bueno, ese dijo que nosotros somos ya un ejemplo a seguir. Somos ya una nación que pinta que va a abandonar la pobreza, va a salir de su desarrollo. Eso no es una nación que tiene un Producto Interno. Este año va a concluir muy cerca de los 87.000 millones de dólares, no le dudo. Más de 85.000 millones de dólares concluye el Producto Interno Bruto de este país este año. Con más de 80.000 habitaciones hoteleras de primera. No le estoy contando todas esas edificios familiares que se alquilan, ni tampoco, ¿cómo se llaman? Lo de pasada de ida que hay en los barrios. No, habitaciones hoteleras de primera. Que como dijo el gobernador, le ingresaron al país más de 7.500 millones de dólares del año pasado. Hay que mejorar los mecanismos de captación, hay que vigilar mejor todo el proceso. Bueno, pero eso, cuando usted tiene una actividad, si en algún lugar se refleja ese aporte, esos ingresos, en algún lugar están. ¿Cuál es? Bueno, pues usted ya. Nosotros, el déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial, que es el resultado de usted comparar los dineros que le ingresan con lo que usted saca del país, divisas fuertes, que era histórico que fuese deficitario para el país en razón de que somos dependientes de materias primas básicas y también de productos semiterminados para todo nuestro proceso productivo, se ha ido reduciendo. Pero ustedes saben por qué esencialmente. Porque la economía ha incrementado notablemente su producción su captación de divisas. Por tanto, su oferta de servicios. Porque remesas, turismo, inversión extranjera directa, le han aportado al país suficientes recursos para ir afrontando el reto del incremento de las importaciones y crecer. La economía dominicana crece cuando importa mucho. Eso no lo puede evitar nadie. Pero para usted importar mucho tiene que también ingresar dólares, porque si no cae en un círculo vicioso que negocio de escapar perros. No. Nosotros con remesas, con turismo, con inversión extranjera directa hemos podido afrontar eso. Y lógicamente ese déficit de la cuenta corriente de balanza comercial se ha ido reduciendo y se encuentra en punto de absoluto facilidad de manejo. Absoluta facilidad de manejo. No hay problema con eso. Y ya vimos que los organismos internacionales, cuando hablan de la deuda dominicana, estamos hablando de los grandes, de los que les preocupa, tiene que preocupar de la deuda, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque esas instituciones las dirigen los grandes, y de los grandes, su grupo financiero más importante, son los que dirigen esas instituciones. Y esos son los que prestan, son los que tienen sus recursos puestos en todas partes del mundo. A eso no le preocupa la deuda dominicana. Ellos dicen, eso sí, que tomemos medidas en dos direcciones. Primero, incrementar las exportaciones para hacer frente a los compromisos de deuda. Eso sí les gustaría a ellos, que nunca nos atrasemos, como no lo hemos hecho. Segundo, que incrementemos también la acción de tomar deuda local, sugiere el fondo. Tómela en pesos para que no haga tan fuerte su dependencia. Y en tercer lugar, se insista en hacer compromisos de deuda para
actividades reproductivas que sean capaces de generar la fuente para su repago. Todo eso se viene haciendo. ¿Qué falta por hacer? Bueno, eso que quedó de resalto esta semana, de que el Estado tiene que ir avanzando en la creación de la estructura y facilidad para asociarse con el sector privado y poder emprender las grandes inversiones de infraestructura que están pendientes, para que no sea solo el Estado el que haga las grandes avenidas, los grandes aeropuertos, los grandes puertos, los elevados, los metros, los teleféricos, ¿no? El sector privado puede incorporarse a eso como una actividad, pero fundamentalmente a las que son actividades que se espera que produzcan, que se pueden utilizar de manera especulativa, productiva. Yo diría que los PPS, como se le dice a la asociación público-privada, deben estar principalmente destinados a las grandes obras de infraestructura que generan recursos por el uso de ellas mismas, como las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las plantas eléctricas, servicios de ese tipo. Pero con otros servicios como el transporte, a mí me gustaría que el Estado preserve, se haga responsable de ellos, del agua, de la electricidad, en lo fundamental. ¿Por qué? La vivienda, la educación, que no se da eso. Ahí no se necesita. El Estado tiene que ser responsable y compromisario de eso, más en un país que crece sin poder al mismo tiempo mejorar su salario, porque desarrolló un modelo que depende mucho de un salario deprimido. Eso es una realidad y que ni siquiera presenta a la vista fórmulas para enfrentarlo y resolverlo. Es una complejidad. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Aquí haciendo un ejercicio que es costumbre nuestro los viernes. Una reflexión. Pequeñas reflexiones acerca de lo que es la sociedad dominicana de hoy, que salió muy bien parada con esas apreciaciones que hicieron esta semana el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que decía yo, para los que no lo conocen, tiene 4 décadas de empresario nada más encima. Sí, señor. 4. Así es. Y fue uno de los primeros en desarrollar empresas grandes de agroexportación, los primeros. Exitoso, Pedro. De los primeros, sí. Que eso era una actividad difícil, señores. 4 décadas atrás. De bajo perfil, Pedro. Es un hombre de bajo perfil, pero tiene tremenda experiencia. Sí. Mucha ligazón con las grandes familias del país. Sí. Tiene tradición familiar. Sí, su padre es un ejemplo de buena conducta y de entrega de sus servicios a la patria. Sí, su señor. Papá. Y su tío. Y su tío también. Y su tío. Viene de familia. Tiene una familia pero respetable. si importante, si reveladora, si fiable fuera la expresión de José Ramón Peralta, mucho mayor la del gobernador del Banco Central. Porque ahí están también 4 a 5 décadas dedicadas al servicio del Estado. Desde el puesto más bajo de la administración, en el Banco Central, hasta el más alto. Con absoluta eficiencia. Un hombre que ha visto crecer la hierba. Sí, señor. La hierba. Desde plantarla hasta arriba. El prestigio de Valdés. Eso que fue la década de los 70, el que vivió eso y pudo participar en eso, tiene una autoridad enorme. Sí. Porque esa es la década gloriosa de este país. Sí. Y de los 80 definieron lo que es este modelo, que como, insisto, debe resaltarse siempre. Es el ejemplo de la continuidad, de respeto de cada uno de los gobiernos. Y aquí lo quiero involucrar a todos. A los 9 que hemos tenido en los últimos 57 años, que han sido coherentes, respetuosos de ese modelo que se ha consolidado y que hasta hace unos años, pero el año pasado, se decía que estaba cansado, que había que cambiarlo. Oigan, el que produce riqueza ya no ha vuelto, ya no se atreven a mencionar eso. Produce riqueza y estabilidad, Pedro. Y estabilidad. Porque si ese modelo
Si un modelo económico fracasa, olvídate que todo lo otro se va a pique. A mí me correspondió en el 2013 hacer un ensayo que se llama El desarrollo dominicano, donde decía que ese modelo... Siempre lamento que eso no esté circulando. Está ahí el ensayo, con entrevistas, con testimonios de todos los actores que participaron en esto. En las bibliotecas. Desde la década de los 60 hasta hoy. Grabadas, filmadas. Y de las universidades. Eso debería estar incluso para estudio, para que lo sepan. La librería. Para que lo sepan. Sí, es cierto. Testimonio de cada uno de ellos, de los que participaron, de lo que diseñaron y ejecutaron políticas. Desde el mismo Carlos de Pradel, Andy, y los que participaron también en las políticas básicas del doctor Joaquín Balaguer, de construcción. Ya. Doctor el arquitecto Hernández. Y bueno. Mira, vamos a ver, decía esta mañana, para que le dedique algo también tú, un cariñito. ¿A quién? A Michelle El Buenón, a mi vecino, que hoy celebra 35 años de su... Michelle El Buenón, un gran amigo. El salsero, sí. Un gran amigo, solidario. Sí, solidario, sí. Siempre... Y ojalá que salga muy bien de esa prueba esta noche en el Hard Rock. No, de aquí, de la capital. No, de aquí. Michelle, de eso tú puedes estar seguro. Eso no, salsero de primera. Olvídate de eso, mijo. ¿Y cuánto cuida su imagen? Olvídate de eso, que se sale bien. Talentoso, fajador y cuidadoso de sus detalles. De sus detalles, junto con su esposa que lo cuida y lo protege. Miosotis. Pero está al tanto de él. Que lo cuida y lo protege. En todo momento está al tanto de él. Señor, Miosotis. Hombre persistente y trabajador. Sí. Pero un gran abrazo para ese gran la gente no sabe, exponente. Déjame contarte porque él casi convive con nosotros. Tú sabes que el bueno, para trasladarse a unos shows que lo invitan en Colombia, en el interior, ha tenido que ir en canoa. Por esos ríos donde aparecen asaltantes. Sí. Y se ha zafado. Y entonces se monta en unas avionetas, esa de un motor. ¿Y por qué él se la juega así? Sorteando montañas, atrás de los chelitos. ¿Qué cosa, Atrás de los chelillos. Bueno. Son hechos. Señores, buenos días. Y hacen todo, lo que pasa es que no lo refieren, pero todo eso que artistas que usted ve que van a Colombia y a Ecuador, la pasan difícil en esa selva, pues trasladándose de un sitio a otro remoto, en esos avioncitos. ¿Sabes? Cuéntame. Ay, Dios mío, cuando yo sea grande yo quiero ser como Pedro. Con el entusiasmo, Pedro. Cuando a uno le gusta su trabajo, eso es una cosa terrible. Sí. Porque hay que gustarle mucho el trabajo. Viene hasta de madrugada. En condiciones difíciles. Uno mantenga ese entusiasmo que mantiene. Casi siempre malentendido. Salir de allá a las 5 de la mañana para colocar de allá. La libertad de criterio te crea una serie de problemas. Y venir aquí con ese entusiasmo a defender al Estado y sus políticas públicas. Pero yo fui calificado por Juan Bolívar y compañía pero ya de chivato de Balaguer. Espérate, ya lo porque era analista de él. Ya. Sí, porque le servía al presidente de la República, que me contrató. Sí. Y me pagó decentemente durante 6 años. No, hombre, tú lo que hacías era inteligencia mediática, que Juan Bolívar parece que tú no lo conocías ese concepto. No sabía para nada. Parece que... Que se pregunte qué obtuve, qué beneficio inteligencia mediática. El beneficio tuve del paso de 6 años de ser un hombre al servicio del doctor Balaguer. Vamos a algo más de mayor relevancia, Pedro. Vamos al asunto. Mira, no hay duda que por el tratamiento que se le ha dado en los medios, uno más que otro, al senador Menéndez, senador demócrata por el estado de la Florida. Sí. Y el jefe de la Cámara de Representantes de política exterior. De política exterior. De latinoamericana. Sí, él siempre ha presidido ese órgano. Sí, ese señor que ustedes ven ahí en pantalla. Yo no sabía los niveles de osadía de una persona, ahí va yo
de una persona que acaba de pasar por trance tan terrible precisamente por sus inconductas. El que está hablando le está pidiendo a la administración del presidente republicano Donald Trump, a través de Pompeo, que intervenga en los asuntos internos de un país, una nación soberana, libre y amiga de los Estados Unidos. Con pantalones largos. Es una persona que acaba de pasar por situaciones enojosas, procesado, condenado y luego liberado por gestiones enteramente políticas por los tribunales de los Estados Unidos, por estar involucrado en prácticas malsanas que involucran la seguridad de los ciudadanos, de seres humanos que fueron sometidos a lo que se montó un entramado de falsedad en escritura, falsos diagnósticos para cobrar seguro, y él estaba involucrado en ese tipo de cosas. Procesado y condenado, y luego liberado mediante negociaciones espurias políticas que se dan, incluyendo a los Estados Unidos, y ahí ya se dio. Es el mismo sujeto que tiene aquí una situación, porque estuvo encabezando un escándalo terrible sobre orgía, menores y ese tipo de cosas. Aquí hace un tiempo fue citado. Ese sujeto es el que está llamando la atención a la administración del presidente Donald Trump para que interfiera en asuntos internos de la República Dominicana, bajo el alegato de que aquí hay intenciones de reelección, que nadie aquí ha hablado, porque el gobierno ha hablado, ha planteado. Y además, aunque se lo planteara, esos son asuntos que no le competen ni a Menéndez ni a la administración del presidente Donald Trump, por si acaso. Son asuntos enteramente de la responsabilidad del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana. Yo lo que lamento es, Pedro, que contrario a lo que hizo un periódico, de lo que leí 3 periódicos, y Diario Libre, una vez más, pone en su justo contexto la información. Da la información de la petición malvada, injerencista de este senador, pero al mismo tiempo dice quién es ese senador. Le dice al país quién es Bob Menéndez, lo que no hacen otros 2 medios, que escurren el bulto, solo ponen la información y la carta del hombre, lo destacan, pero no dicen de quién se trata el sujeto que está pidiendo intervención en la República Dominicana en los asuntos internos. Entonces, estas son de las cosas que yo digo, por eso es que aquí, yo sé que esas son, eso es parte de, ¿tú sabes de qué, Pedro? Del lobismo que se hace político. Pre-campaña. Eso es pre-campaña. Tú puedes estar seguro que a esa carta se le hicieron. Esa carta se produjo aquí. Tú puedes estar seguro de eso. Llevaron lista. Pero son de las cosas que vamos a ver y vamos a seguir viendo en la fauna política nacional. Errores que se siguen cometiendo. ¿Por qué ha errado Bob Menéndez con eso? Porque hace necesariamente que se saquen a la luz pública quién es él. Que salga a la luz pública quién es este hombre, este paladín de la democracia internacional y mundial. Que se le diga al mundo quién es él. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores. No, pero es un hombre que fue sometido y condenado en los Estados Unidos por soborno. O ese es el mismo hombre que está sometido por el asunto de los rayos X, quien tiene expediente abierto, porque él está involucrado en los asuntos de los expedientes de los rayos X. Lo que pasa es que eso no lo dicen algunos medios de comunicación, ocultan esa información. Es una de las grandes falencias que tiene institucional, que le viven reclamando
al Estado y le vienen reclamando a las administraciones, pero nosotros en el sector privado y en los medios de comunicación no somos capaces. Al Estado no solamente, a la sociedad también. Y a la también. sociedad vivimos reclamándole desde los medios, pero no somos capaces nosotros de ser también transparentes. Suficientemente responsable. Suficientemente responsable como para poner las informaciones, darle toda la información al país, toda la información. En su justa proporción. Para que la gente saque sus propias conclusiones. Porque no es que... Pero no hacer lo que acaban de hacer algunos medios. Ah, sí, lo dijo. ¿Y quién es Bob Menéndez? Nadie, el senador, el jefe de la cuestión, que es cuánto. No, el senador condenado. No solamente eso, sino el senador condenado. El senador condenado en su propio país. Y envuelto en expedientes. Y envuelto en expedientes que avergüenzan a la sociedad norteamericana. Ese es el cuadro real. Usted agarra de ahí lo que usted quiera. Exactamente. Ese es el cuadro. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Es ver, la gente tiene que saber cómo lee y qué es lo que escucha para que le den todo el informe. Mira lo que pasó con el informe de la FAO. Cómo se ocultó información y cómo se manejó eso para mandar una señal completamente divorciada de la realidad de este país en materia de alimentación y de hambre y de pobreza. La verdad es que uno, Pedro, mira, yo quisiera saber qué me dirá de esto el entramado oficial, mediático y político. ¿Qué van a decir? En ocasiones ocurre en el bulto. Ocurre en el bulto. No. De irresponsable. Además hay un área en Palacio que quiere preservar sus relaciones con el Departamento de Estado intocada. Sí, pero digo yo, además de establecer, porque humildemente de aquí, lo de nosotros es la defensa de la soberanía nacional, de la libre determinación de los pueblos. Y en eso hemos estado. En el caso de la República Dominicana y en cualquier otro caso. Pero es que es indigno. Fuera. Porque es indigno. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, cuando tú tienes una... Yo lo que creo que eso no va a pasar de ahí primero, porque eso yo supongo que hasta el FBI, que fue el que le cayó atrás aquí y allá a él, con lo del problema de aquí y el problema de allá, a él deberá estar mirando, revisando algunas cosas, escudriñando, ¿verdad? Porque ya que él destapa esa caja de Pandora, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, yo supongo que la administración del presidente Donald Trump le hará caso omiso a ese llamado descabellado de este señor. Porque las demostraciones que ha dado, por lo menos a través de esa representante que es la embajadora Bernstein en la República Dominicana, es la del respeto y el aprecio al pueblo y a sus autoridades dominicanas. Entonces yo creo que eso, de todos modos, no podíamos nosotros dejar pasar ni esa ni ninguna otra por alto. Poner la cosa en su justo lugar. Dijimos quién es él, quién es el Bob Menéndez, su carta, sí, él le está pidiendo que haya una intervención directa de Estados Unidos a la República Dominicana por un asunto interno que está en discusión, que todavía ni siquiera el presidente ha dicho, que tiene todo el derecho de decir lo que tenga que decir y bueno, y planteárselo y abrir si quiere someterse al escrutinio del Congreso Nacional bueno, él sabrá lo que hace en ese sentido, pero y el pueblo sabrá cómo responder. El pueblo y las instituciones sabrán cómo responder, pero eso es asunto nuestro aquí. Eso es asunto nuestro. Vamos a darle seguimiento a ese asunto, a ese tema, para ver hasta dónde llega. Pero yo quiero, Pedro, que a propósito que tú hablabas de son APPs, porque APP, sí, la Asociación Alianza Público-Privada, sí. Hay un estudio ahí
que nos coloca en el 16 de 21 en la región. Es un estudio. Con todo y que todavía no teníamos incluso la infraestructura legal. Sustentado por el BID y por. Me parece que es un medio de. No, The Economist. The Economist. The Economist, sí. Pero es muy interesante porque nos coloca a nosotros en una economía, un país, una nación. Predecible. Completamente predecible. Sí. Y ya no nos colocan el nos quitan el pero fíjate tú, Mozart. Sino nos coloca como una sociedad pujante ya, que da un paso más fiable, que da un paso más hacia adelante, en lo que Pedro dice, que de momento no amaneceremos siendo una sociedad desarrollada, un país desarrollado. Que es el 16º lugar de 21. De 21. Se ocupa fundamentalmente por la fortaleza de la economía, su propia imagen, pero sin haber creado todavía ni siquiera el marco legal que no lo tenemos. A eso quería, que si eso a eso quería referirme. Se incrementa notablemente. Todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 2 años, 3 años, porque ha habido de parte ya del Estado, a través de la administración del presidente Medina, lo que hubo fue ya un enfoque. Nosotros nos vamos a conducir por este sendero de la alianza pública. Vamos a darle formalidad a lo que ya se venía practicando. Porque aquí el sector privado ciertamente por mucho tiempo, ha estado interactuando con el Estado dominicano. Ha estado interactuando. Lo único que de un tiempo a esta parte lo está haciendo desde otro enfoque, con otro tipo de punto de vista, a partir de un Estado ya que se hace cada día más respetable, un Estado que se hace cada día más digno, y un Estado en capacidad de sentarse con el sector privado dignamente a discutir los procesos en el marco de esa alianza público-privada a favor de la República. O sea, es en eso que se está. Y todo este proceso que ustedes ven, que hemos ido avanzando, usted lo nota en todas las áreas. Usted lo nota en la educación. Tú quieres ver una alianza público-privada más hermosa que la que se está dando en educación con Educa, Pedro, entre las universidades privadas y el Estado a través de los intercambios de becas, facilidades para becas, para los intercambios internacionales, sirviendo como soporte el Estado dominicano. Pero los colegios religiosos. Los colegios religiosos incorporados. De toda la región. Están incorporados al sistema oficial. Los maestros los paga el Estado. Esa es una alianza hermosísima, público-privada hermosísima, que va en la dirección correcta. Pero lo propio se puede decir en materia de salud, Pedro, y de seguridad social, con alguna ventaja desmedida en el caso de las AFP y las ARS, pero regulables. Pero regulables. Regulables y además... Falta ahí regulación, y además con aportes importantes que nunca podemos soslayar. El doctor Mena viene por ahí, vamos a debatir con eso. Sí, ay, qué bueno, a mí me gusta mucho el intercambiar con el doctor Mena. pero déjeme decir, sí, o sea, avanzamos en esa dirección, pero lo que se está dando a puro piñazo, como dice el pueblo, pero ha ido en la dirección correcta en el sector eléctrico. Pero... Ay, ese monopolio, ese oligopolio que existía en este país, compadre, con ese switch en la mano del sector privado, haciendo lo que le daba la gana, y con unos contratos onerosos, terribles, que le hacían daño a ellos mismos, porque al final de cuentas, mira, Pedro, cuando tú estás recibiendo, que a ti te están dando 500 pesos todos los días, por ejemplo, 500 pesos todos los días. El primer día que te dejen de dar esos 500. O que te den 100. Ya tú comienzas a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Están cambiando las reglas de juego. Tú estar cogiendo tranquilo, echándote fresco en la Florida o allá en Europa. Sí, lejísimo por allá. Y recibiendo 500 millones de dólares de los verdes. Tranquilito. Me permite una pequeña precisión ahí. Sí. Nosotros quisiéramos poner en claro lo siguiente. Nos han visto aquí en Diario de 4, a los 4. Sí, a los 4.
ser severos en el señalamiento al sector privado por la manera como ha manipulado el servicio eléctrico, los generadores privados. Pero es bueno que se sepa que ninguno de los cuatro tiene dudas acerca de la importancia de su participación e incorporación y de los cambios que al negocio eléctrico. Y de los cambios, Pedro. Y de la significación que tuvo, por ejemplo, la llegada al país de AES. De AES, sí. Que trajo el gas natural. Para que se sepa. Y que ha invertido miles de millones de dólares. Bueno que sepa que AES tiene más de 1.000 millones de dólares invertidos en este país. Para que se sepa. Casi 2.000, yo no sé cuánto. Y tampoco rechazamos que la tranquila y rica familia Vicini, que parecía no interesarle diversificar tanto su presencia, se metiera en el sector eléctrico también. No, eso es bueno. Lo que no queremos es que esos mismos que mencionamos se pongan de acuerdo para manipular el servicio. No. Eso es otra cosa. No. Que ayer, Pedro, se volvía a enfatizar desde las instancias oficiales que indefectiblemente el Punta Catalina, si va a dar alguna señal de que valió la pena esa inversión, es porque Punta Catalina va a dar el primer paso en la disminución de la tarifa eléctrica en el país. Eso no te quepa duda, por eso viene por ahí. Y que ciertamente con la participación del sector privado en su momento, cuando se sienten en la mesa de las negociaciones, la incorporación del sector privado siempre será por debajo de la participación del sector público. 51-49 es lo sí más. Se da, si es necesario. Si es necesario. Y si se da, será sobre la base precisamente de garantizar la eficiencia, y el sector privado es sumamente eficiente, Pedro, muy eficiente. No, porque busca beneficios. Pero al mismo tiempo de la supervisión y las garantías de preservación de lo que es la esencia de esa gran inversión, que es mejorar costos, mejorar tarifa y ampliar los servicios en un proceso que se inicia de cambio de matriz eléctrica en el país, y que han visto ustedes cómo han generado inversiones puntuales y oportunas por parte del sector privado, con sus abanicos, con su espejo, con asuntos solares, y con la inversión que se está haciendo ahí con el cambio. Se celebra. Con el gasoducto. El gasoducto. Un gasoducto están construyendo. O sea, nosotros estamos muy, ven ahí en muy paralelo a la autopista del Coral. Muy satisfechos de lo que venimos observando en el sector privado. Entonces, por eso resaltamos una vez más la necesidad que tenemos ya impostergable de que el Congreso Nacional apure la aprobación del proyecto de ley que tiene que ver con el sistema de alianza público-privada, que es lo que le va a dar el soporte jurídico legal a un proceso que ya se inició felizmente en el país, pero que necesita de la fortaleza que le da su legislación, para que vean ustedes lo que ha pronosticado Donald Guerrero, ministro de Hacienda, lo que ha pronosticado José Ramón Peralta, ministro administrativo, lo que ha pronosticado Simón Lizardo. Una intervención brillante, el administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana. Sí, sobre lo que va a significar en materia de incremento de la inversión en la República Dominicana, ese proyecto ya puesto en marcha, hecho ley, para darle fortaleza a esa alianza que es tan importante, que es la alianza público-privada, Pedrito. Y finalmente, yo quiero llamar la atención, que sé que Pedro difícilmente se le vaya a esa, a lo mejor se le fue, la sequía, Pedrito. No, yo ayer la traté. No, pero hoy veo ahí informaciones. Pero déjame darte una mala. Que me da. Por primera vez cruzando. Oye, me aterra. Por primera vez. Porque están hablando encaramado en el elevado. Oigan esto, eso fue esta mañana, por primera vez en mucho tiempo. Pasando el elevado. No había dado las 6 en punto, o sea, todavía el sol no había. ¿Cuál elevado? El elevado de la 27 de febrero. Camino para acá. La temperatura estaba en 26 grados. Temperatura ambiente allá arriba. Sí.
Miren, hacía un calor. Sí. Debía estar haciendo un calor infernal en buena parte de la población dominicana. Para que en ese elevado... porque hacia allá arriba, sí, a 26 grados. Sí. Imagínense abajo con el calor. Sí. Y me dicen que por los lados de Guachupita y alrededores de ambos lados de las riberas de los Samas, donde hay muchos barrios, Sí. ahí se fue la luz por 24 horas. Ay, se descargaron todos los inversores. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Ayer, Eso sí es duro. en un día de calor. Hubo apagones muy fuertes ayer. En un día Pero de no solo en calor. Guachupe, no, aquí, Bellavista. Para que el aprecien, centro, cuando entre Punta Cana, para que lo para aprecien. que lo aprecien. Sí, esa es la realidad. Lo que pasa, preguntarle, bueno, usted que habla tanto de Punta Cana, y estos apagados, es que Punta no ha sido entregada oficialmente, no ha sido recibida. Y tampoco nos vamos a acelerar. No. Que no se utilice el famoso argumento de que hay que enfrentar la cosa. No. Mencionando ahorita lo de la revisión de la... Oigan esto, según el esquema ya discutido y aprobado en el diálogo, en el pacto eléctrico, que llegó únicamente pendiente de firma nada más. Después de Punta Catalina, y ahora que con ese gasoducto que permitirá unos 900 megavatios que ahora procesan derivados de petróleo, pasen a alimentarse con gas natural, va Punta Catalina con el 35% de la demanda nacional actual con carbón mineral. Entonces se procederá a elaborar lo que se llama una tarifa técnica. La tarifa técnica es una que establece parámetros de tal manera transparente que el vulgo lo podrá incluso tratar. Ya no será el fruto de una famosa fórmula matemática intrincada y ligada al movimiento de precio del petróleo de Texas, nada de eso. Es una tarifa técnica elaborada sobre bases más simples, pero más comprobables. Esa tarifa técnica que va a ser la que va a regir entonces al sistema. Eso está planteado para finales de este año. De manera que no desesperemos. Viene una vaguadita. Que la cosa viene. Viene una vaguadita ahí de fin de semana, según vi ahí. Pero no nos llevemos de eso, que va a ser una cosita. Bueno, están cayendo aguaceros más o menos concentrados. Miren, en Santiago, por ejemplo. En Bao, en la región de Bao, cayó 48 milímetros en unas cuantas horas. Eso es mucha agua. En Santiago cayó un aguacero templado. Sí, hasta en Santiago, Rodríguez. Pero mira cómo estamos nosotros ubicando aguaceros. Sí, pero es así, parciales. Parciales. Sí, así que está pasando. Ay, Dios mío. A la espera de que pero mira, finales eso de mayo, es despejado, Pedro, completamente o inicio despejado, de la temporada de huracanes, sí. Algún huracancillo de eso se acerque por aquí. Sí, pero no hay información. Hay información. No necesariamente pero que hay penetre. Información, Pedro. ¿Tú has visto si hay algún tipo de información? No hay información. Pero ya junio está ahí. Y el primero de junio se arranca. Arranca. ¿Qué quiere decir esto, señores? Ojo al Cristo con el agua. Mantengamos. Ustedes ven que le cae un aguacero. Bueno, ya pasó todo, terminó. No ha terminado nada. Lo que se inicia, ¿tú sabes lo que es? El verano, Pedro. ¿Está caluroso? Oye, tú no oyes. Se inicia el verano. Pues yo anoche quería que pero nosotros estamos en verano. Desde diciembre pasado estamos en verano. Yo creía que el aire en mi cuarto se había dañado anoche. Una cosa terrible. No lo sentía. Terrible. Es así. Mira, vamos a ir a una pausa. Sí, está bien. Y volvemos. Sí, cómo no.